Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, qué gusto volver a saludarlos. Estamos esta mañana reunidos para tener nuestro mensaje del día domingo como servicio de la Iglesia del Aposento Alto. Espero que todos ustedes estén ahí con nosotros y que el mensaje hable a sus corazones, hable a sus vidas y que podamos tener un buen tiempo con la palabra de Dios. La palabra de Dios, como ella misma lo dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo hasta lo profundo, rompiendo ahí hasta los huesos para que sea sembrada en nuestros tuétanos, en nuestra médula, donde nace la vida. Realmente lo que nos dice la palabra es que la palabra entra y se hace vida en cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero invitarlos esta mañana a que nos convengamos antes de iniciar la prédica y que podamos en el nombre de Jesús encontrarnos con nuestro Dios. Quiero que cierres tus ojos esta mañana y oremos poniéndonos en las manos del Señor este momento. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, esta mañana, mi Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia y tu amor nos alcanzan, Señor, porque tú estás en control de nosotros, Señor, porque tienes este momento en tus manos. Tú lo escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, para que en este momento tu palabra llegara a nuestras vidas y nos trajera, Señor, aliento, nos trajera, Señor, Dios Todopoderoso, bendición, nos trajera, Padre Celestial, paz y nos trajera vida en el nombre poderoso de Jesús. Así, Señor, esta mañana yo quiero pedirte que, Señor, sea tu palabra la que nos dé a nosotros una luz, la que nos dé vida y la que nos dé, Señor, la guianza para que podamos en el nombre de Jesús poder, Señor, seguir adelante buscándote a ti en el nombre de Jesús, agradándote, obedeciéndote, Señor, en victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 14 y versículo número 17. Cuando tú estés allí me dices amén en el nombre de Jesús. ¿Ya estás ahí conmigo? Quiero que digas conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todas las cosas que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la estudiaré, la escucharé, y la palabra de Dios será sembrada en mi corazón y dará fruto al 100%, transformando mi vida para siempre. Amén. Gloria a Dios. Génesis 14, 17 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le entregó a Abraham los diezmos de todo en el nombre de Jesús. Padre, háblanos por favor a través de tu palabra, que esta mañana sea una mañana de victoria en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Cuando vemos esta escena, ¿sabes? Se había dado una escena bastante complicada en el capítulo 14. Después de la Torre de Babel, después de que se había instituido el nuevo sistema en el mundo, se levantaron muchos reyes y tomaron sus territorios y tomaron sus gobiernos. Y uno de estos, Kedorlaomer, había dominado ya a la mayoría tenía dominados a la mayoría de los reyes. Y se determinó ir contra los reyes que le faltaban.
y llegó hasta donde estaba Abraham, donde Abraham vivía, cerca de donde Abraham vivía. Recuerda usted en el capítulo 13, si usted quiere leerlo, en el capítulo 13 se dio anteriormente la situación de que Lot, el sobrino de Abraham, el hijo de su hermano, y Abraham se habían separado. Y entonces Lot se había ido a la llanura que estaba cerca de Sodoma. Y como vamos a ver nosotros más adelante en la Biblia, por supuesto, es cuando la leemos, nos damos cuenta que Lot ya se había hecho ciudadano del reino de Sodoma. Él estaba con ellos y cuando vino la pelea, cuando vino la batalla, cuando Kedorlaomer llegó y venció al rey de Sodoma, tomó a Lot como prisionero, como parte del botín y se lo llevó con todas sus pertenencias. Mas sin embargo, uno de los que iban con él regresó, logró escapar y le llegó a decir a Abraham: Abraham, tu sobrino, tu hermano, ha sido hecho prisionero, y se lo llevó. Eran 4 reyes poderosos que habían subyugado a toda la región. Mas sin embargo dice que Abraham no se quedó con eso, sino que él se armó y él tomó la decisión de ir en pos del enemigo, en pos de los que lo tenían, de los que se habían llevado a Lot, quien realmente era su familia, quien era su hermano y quien era parte de él, y él determinó irlo a libertar. ¿Y cómo lo hizo? Armó a todos los criados que habían nacido en su casa. Y posteriormente, o como vemos al final de este pasaje, a partir del versículo número 17, en el versículo 24, él dice que se fueron con él Aner, Escol y Mamre, que eran sus vecinos, los que le habían vendido la tierra donde él vivía. Con estas 318 personas él llegó y atacó ese gran ejército, pero lo atacó con estrategia, con una estrategia especial. No cabe duda que el Espíritu de Dios estaba sobre Abraham, y Abraham lo atacó, los venció, tomó todo el botín y regresó. Lo que no habían podido hacer 5 reyes confederados contra Kedorlaomer y sus reyes, Abraham lo había hecho con 318 personas en una noche, porque así opera Dios. Hoy quiero yo dejarte un par de cosas en tu corazón. La primera, cuando tú obedeces a Dios, cuando tú eres el escogido de Dios, cuando Dios está contigo, tú tienes que tener la seguridad de que Dios va a operar de una manera especial en tu vida en el nombre de Jesús. Tú tienes que estar seguro que Dios está a tu lado, entonces, cuando Dios está a tu lado, tú tienes que emprender, tú tienes que ir hacia adelante, tú tienes que ser proactivo, tú tienes que determinarte a hacer las cosas. Cuando a Abraham le dijeron los reyes, Kedorlaomer, el poderoso, el que ha conquistado a todo el mundo, el que venció al rey de Sodoma, el que venció al rey de Gomorra, el que venció al rey de Seboim, Abraham pudo haber pensado: oh, y ahora ya Lot se fregó, perdón la palabra, Lot ya no va a poder salir, Lot no tiene ya más que hacer. Abraham dijo: vamos a rescatarlo. ¿Por qué? Porque él es mi hermano, porque yo puedo, porque yo lo debo de rescatar, porque yo voy por él, porque yo soy responsable incluso por él. Yo creo, cabe la posibilidad de que él pensara: yo soy responsable de Lot. Aunque Lot era un hombre, era un adulto, que había ya tomado sus decisiones y estaba en ese lugar porque él había tomado una decisión equivocada, Abraham se sintió responsable de su hermano, de su sobrino, del hijo de su hermano. Y entonces no escatimó, tomó todas sus fuerzas, que si tú las ves a la luz ya de la realidad en la que muchas veces nosotros estamos, sus fuerzas serán pequeñas. Porque 318 personas, criados que no eran guerreros. ¿Y con qué los armó? Los armó con machetes, con asadones, con hoces, con palos, yo creo que hasta con piedras. Y se fue en pos de esos ejércitos poderosos. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Cuando en Primera de Samuel el profeta le dice a Saúl: cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, haz lo que te venga a la mano, porque el Espíritu de Dios
está contigo, porque Jehová está contigo. Cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, haz las cosas. Tienes que aprender a entender cuándo el Espíritu de Dios está contigo. Pero eso solo se puede hacer buscando al Señor. No cabe duda que Abraham sabía que Jehová, el que lo había comisionado, el que lo había llamado, el que lo había sacado de la comodidad de su lugar con su padre, con sus hermanos, lo había llevado a Canaán con una promesa que para mucha gente incluso podría ser incierta o de verdad era incierta, pero él le había creído y él estaba esperando. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Amén. En ese momento Abraham pensó, Jehová está a mi lado, Jehová está conmigo. Y Jehová lo hizo, porque él hizo que se saliera del cerco, que se saliera de la prisión, que se saliera del botín, una persona que fue a avisarle a Abraham. Eso le dio la pauta posiblemente a Abraham para pensar, Jehová está conmigo. Jehová, el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el eterno, Dios verdadero, está conmigo y Él me va a dar la victoria, me va a dar la oportunidad de que yo pueda tomar lo que es mío en el nombre de Jesús. Y específicamente, precisamente, eso le dio la fuerza para ir a hacerlo. Y seguro que en la certeza de que era un escogido de Dios, de que Dios estaba a su lado, él fue a la batalla. Y sabes, fue a la batalla con una estrategia. Él no se fue como que era loco, él sabía sus fuerzas, pero sabía que había una fuerza superior a él. Entonces él aprovechó la oscuridad de la noche y la tranquilidad, la comodidad del enemigo. Por eso él se levantó y por eso él armó su ejército de tal manera que le cayó de sorpresa al enemigo, que lo tomó de sorpresa y que le quitó el botín, lo venció, lo hizo huir, dice que lo siguió, lo corrió, lo hizo huir en desbandada y recuperó a Lot con toda su fortuna, con todos sus criados, con toda su hacienda y todo lo que le habían robado los demás reyes. Yo creo que para ellos fue hasta más difícil regresar con todo lo recuperado que haber vencido a los reyes. Pero el Espíritu de Dios estaba sobre él, el Espíritu de Dios estaba con él. Hermanos, tenemos que tener primero la certeza de que el Señor nos llamó, de que aún en la situación más adversa, Dios está con nosotros y Él comisionó a su Espíritu Santo para que nos fortaleciera, para que nos guiara, para que nos consolara, para que nos diera poder, para que nos diera la victoria y nosotros pudiéramos emprender contra cualquier enemigo de una manera poderosa, de una manera fuerte y estar seguros de que el Señor nos va a dar la victoria en el nombre de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy? Nosotros hoy simplemente tenemos que ponernos en las manos. ¿Qué tienes en tu casa? Le dijo el profeta Eliseo a la viuda ahí en Segunda de Reyes. ¿Qué tienes en tu casa? La viuda estaba, hermano, asustada, oprimida, estaba triste, no tenía razón de seguir. Sus hijos se iban a ir prisioneros, esclavos, porque la deuda era demasiado grande. Mas sin embargo, el profeta le dice, lo que le responde es, ¿qué tienes en tu casa? Tú piensa, ¿qué tienes en tu casa? ¿Sabes qué hizo Abraham? Vio que tenía en su casa, y en su casa él tenía 318 criados, pastores de ovejas, gente que le ayudaba en la casa, gente que araba, tal vez sembraba, gente que cocinaba, pero él agarró a todos esos siervos y los armó. ¿Con qué los armó? Con palos, con machetes, con azadones, con palas, con callados, con varas. Y se fue
a tomar la victoria. Ahora el Señor te dice a ti, ¿qué tienes tú en tu casa? Y yo te voy a decir, no voltees a ver tu casa física, voltea a ver tu corazón, porque tu casa es la casa del Señor. Y seguro que si el Espíritu Santo está contigo, Él está morando en el trono de tu corazón. Esa es una clave que tú tienes que tener, que tú tienes que entender y que tú no tienes que salir de ella. Y este es un tiempo para que tú tengas una reflexión. ¿Quién está morando en el trono de tu corazón hoy que estás en este tiempo? ¿Aún está morando en tu corazón el pecado? ¿Aún está morando en tu corazón la incredulidad? ¿Aún está morando en tu corazón el orgullo? ¿Aún está morando en tu corazón cualquier cosa, un ídolo? ¿La tristeza, el temor? ¿O está Jehová orando, sentado en el trono de tu corazón? Voltea a ver qué tienes en tu casa, y cuando te des cuenta que quien está en tu casa es el Espíritu Santo, y recuerdes la palabra de Hechos 1:8 que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces allí seguro que la victoria será tuya, que puedes echar mano de lo que tienes en tu casa, del poder de Dios, porque dice Hechos 1:8, y me seréis testigos. ¿Sabe a qué se refiere? Abraham aquí empezó a ser testigo de Dios, porque nos empezó a proclamar que Dios es poderoso, que Jehová no lo deja, que no lo abandona, que aún en la crisis más difícil, porque repito, si él se queda pensando, son 4 reyes poderosos que van adelante, que vencieron a todos estos reyes, que eran más que ellos, que eran más grandes, yo no voy a poder, y ahora Lot definitivamente se perdió, Lot va a tener que ser esclavo. No. Él nos da testimonio de que cuando Dios va contigo, nadie puede venir contra ti. Aún el rey más fuerte, el rey más poderoso, aunque haya vencido muchas batallas, no podrá contra ti, porque tú eres un elegido de Dios. Pero tienes que tenerlo a Él adentro de tu casa. Tiene que estar reinando Él en tu corazón. ¿Y sabes cómo lo vemos? Dice allí la palabra de Dios que volvía Abraham con la victoria, cuando en el versículo 18 dice, vamos a subir un poquito al versículo 17, dice, cuando volvía de la victoria de Kedorlaomer y de los reyes que estaban con él, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Este rey de Sodoma era el rey, era un hombre que gobernaba, que era comandante de un ejército, y no solo de un ejército, que se había confederado con 4 ejércitos más. Era un hombre con poder. Había sido derrotado. Y en este momento, cuando ve quién era Abraham, él llega, él lo ataja y sale a hablarle a Abraham, a ponerse ahí adelante, a querer tomar un lugar que a él no le correspondía. Así es el enemigo, así es el diablo, así es lo que no es de Dios. El enemigo viene y se pone delante y se pone a decirte que lo hiciste en tus fuerzas, que fue tu inteligencia, que fue tu humanidad, que fue tu capacidad académica, que fue tu experiencia laboral, que fue tu gracia, que fue tu belleza. Pero no es cierto. El diablo siempre te va a mentir, y ahí es donde se prueba quién está en tu corazón. Por eso yo esta mañana, uno de los 2 principales mensajes que traigo para tu vida es, tú tienes que darle lugar a Dios, a Jehová en tu corazón, a Jesús. El Espíritu de Jesús mora en nosotros, es su Espíritu Santo, que nos fue dado para que nos guíe, que nos dé sabiduría, que nos consuele, que nos liberte, que nos dé poder, que nos guarde, que esté con nosotros siempre peleando la batalla. Tienes que tener esa certeza. Hermanos, ha llegado el tiempo en el cual tú tienes que tomar una decisión. Abraham, aquí vemos una situación en la que Abraham se fue ganando aún más el favor de Dios. Porque él estaba en esa disyuntiva, él se encontró en esa bifurcación, en ese crucero de A o B, o Dios o el diablo. Él está como cuando
Elías estuvo en el monte Carmelo retando al pueblo y que le dijo, bueno, tomen una decisión, si Jehová es Dios, síganle, y si Baal es Dios, vayan en pos de él. Y el pueblo se decantó por el Dios de Elías, porque ese Dios de Elías es poderoso, pero Dios respaldó a Elías por la radicalidad de su decisión, porque Elías no cejó, Elías no se acobardó, Elías sabía lo que tenía que hacer, pero Elías estaba 100% seguro de a quién era el que Dios a él servía y quién estaba con él. ¿A quién estás tú sirviendo? Yo estoy de acuerdo, no tengas pena. Si tú estás sintiendo en tu corazón algún temor, si tú has sentido que las fuerzas te flaquean, si tú has sentido que te dan ganas de acostarte, que tú has sentido que las cosas son duras, de rendirte. Todos vivimos y pasamos ese espacio. Pasamos por esa brecha. No importa cuál sea el camino por el cual tú vayas, siempre hay un momento sinuoso. Yo te voy a poner un ejemplo que posiblemente es el más simple. Cuando uno viene de San Miguel Petapa a Villanueva y se viene por la nueva carretera, la de Guillén, y uno quiere cruzar y quiere atajar para salir por el espacio de la Maxi Despensa, se encuentra con un trecho muy pequeño, pero que está en mal estado. Está en muy mal estado, porque es de tierra, porque hay lodo, pero ese es el mejor ejemplo que yo te puedo poner ahorita. Vienes por un camino fuerte y te encuentras con ese espacio, pero sabes que adelante tu camino se acortó, sabes que adelante el camino mejora, sabes que adelante vas a llegar a tu destino. Entonces, tienes que tener precaución y cuidado, pasar ese camino y no quedarte en medio. Alguien me decía hace unos días, yo hace poco pasé en moto, esperé para ver por dónde pasaba, en medio de lodazal, y encontré el camino y pasé. Así tienes que ser. Tranquilo, Dios te va a guiar aún en esa brecha, aún en ese trecho de camino. Él te va a sacar de allí a que caigas de nuevo a un bulevar más fuerte, más grande, donde Él está contigo. Hablo del camino específicamente, no hablo de los lugares. Así es. Hay momentos como ese bache que te digo, pero tú tienes que estar seguro que ese bache termina y que al terminar ese bache el camino que sigue es mejor, porque el que va contigo es más grande en el nombre de Jesús. Eso lo tienes que tener tú seguro. Aún en medio del bache, tú tienes que tener la certeza de que el Señor te va a sacar de allí. Por eso quiero decirte, no te preocupes, vas a encontrar la victoria. Vas a encontrar la victoria de Dios. Dios está contigo, Jehová está contigo, Jesús te dio la victoria. Y entonces dice que Abraham llega y le sale el diablo, le sale el rey de Sodoma y bienvenido. No nos menciona la Biblia la situación, pero ¿cómo creen ustedes que salió? Salió a lisonjearlo, salió a alabarlo, salió a decirle, tú eres bueno, tú nos has libertado, tú nos has sacado, tú has hecho las cosas. Abraham no necesitaba eso porque no lo había hecho para eso. Pero Abraham se dio cuenta quién era el que estaba frente a él. Y yo te voy a decir una cosa que tú tienes que saber. Cada vez que el rey de Sodoma se aparezca a tu vida, detente un momento, porque Jesús viene por ti, porque Jesús está contigo. En ese momento dice que entonces Melquisedec, ¿sí? Dice Hebreos 7, 1 al 10, nos habla de Melquisedec y nos dice que Melquisedec no tenía principio ni tenía fin, no tenía genealogía, era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién es el sacerdote del Dios Altísimo? Es Jesús. Melquisedec es una epifanía, creo que es la palabra. Es una muestra de quién es de Jesús. Aparece Melquisedec, el rey de Salem, el rey de paz. ¿El rey de dónde? Salem se convirtió en Jerusalén. ¿Sí?
¿Y sabes quién es el que va a reinar en la Nueva Jerusalén para siempre? El que reina en la Nueva Jerusalén es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él llega y le dice y bendice a Abraham. Bendice a Abraham. Y le dice, bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, el que creó los cielos y la tierra. ¿Qué le estaba diciendo? Al decirle, bendito seas del Dios Altísimo. Bendito sea Abraham de Jehová, el Olam, le dijo. El Eterno, el Creador, el que no tiene principio ni fin. Bendito sea Abraham de Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Amén. Entonces le dice, lo bendijo, bendito sea de Jehová. ¿Qué quiere decir? Abraham, Jehová está contigo. El Dios guerrero, el Dios poderoso, el Dios creador, el Dios que no se vence, el Dios que no miente, el Dios que no se arrepiente, el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que provee, el Dios que guarda. Él te ha bendecido. Y sabes una cosa, le dio todo tipo de bendición. Y entonces dice que le dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Amén. Bendijo a Abraham, le dijo, tú eres bendito del Dios Altísimo. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Cuando le dice, bendito seas de Jehová, el Dios Altísimo que creó los cielos y la tierra, le dijo, bendito eres de aquel que lo puede hacer todo. Que no tiene que bajar aquí para pelear con un hombre y sus ejércitos, que te tiene a ti, te cubre, te guarda, te protege, te da la estrategia, te da la fuerza, te da la sabiduría para que tú ganes, le dijo. Y esa es la bendición de Dios. Cuando el Espíritu de Jehová esté sobre ti, haz lo que te venga a la mano, porque Jehová estará contigo. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que creamos. Puede ser que ahorita el enemigo que se te interponga en el camino sea la depresión. El rey de Sodoma salió, ¿y qué salió? De plano salió con un desfile, con trompetas, con fanfarrias. Ahí viene Abraham, hasta con banderines debió haber salido. Abraham, bravo, bravo, tú ganaste. No, Abraham no le puso atención, porque él, antes de ver al enemigo, vio que Jesús estaba delante de él, vio que el Espíritu de Dios estaba con él. Trata de estar lúcido. Si el Espíritu de Dios está en tu corazón, trata de tener lucidez para ver que Jesús está contigo antes de que el enemigo aparezca a engañarte, porque él solo viene, dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 10:10, a hurtar y matar y destruir. Él viene a darte vida y vida en abundancia. Cuando el Señor nos muestra ese orden, el Señor nos podría decir, miren, no tengan pena, porque yo he venido a darles vida y vida en abundancia. El enemigo solo va a venir a eso. No. Él nos dice primero lo que el enemigo va a hacer, cómo el enemigo actúa, para que tú estés bien claro que cuando esas cosas vengan, tú tienes que tener la certeza de que Jesús ya estaba delante y te está dando algo más grande de lo que el enemigo te quiere quitar. Amén. Por eso dice, Él viene para hurtar, para matar y para destruir. Cuando venga la mentira, la estafa, el odio, el rencor, la amargura, la tristeza, la depresión, cuando venga incluso el fracaso, la quiebra, cuando las cosas estén difíciles, recuerda que Jesús está contigo y vino a darte vida y vida en abundancia. Que su mano no se ha cortado para bendecirte. Y eso es lo que tú tienes y yo tenemos que tener claro. Eso es lo que Dios dice. Y entonces Abraham lo entiende. Y Abraham está seguro, porque él viene de la victoria, pero la victoria no se le ha subido a la cabeza. Yo hablaba con una persona ayer y hablábamos de esta situación, de cómo la victoria a nosotros nos nubla,
regularmente. Hablábamos de cómo cuando tú estás en una situación de bonanza económica, es muy difícil que tú tengas lucidez para mantener la humildad. Cuán difícil es el hecho de que tú puedas tener tranquilidad y seguir siendo el mismo. ¿Sabes? Y esto está comprobadísimo. Te voy a poner un ejemplo. Viene una persona de una situación difícil y las cosas le empiezan a ir bien. Ora en la iglesia, clama, llama al pastor y oran juntos con los hermanos, se ponen en una cadena de oración y la bendición de Dios viene sobre él. La victoria cae y empieza a tener efectivo. Y empieza a tener facilidad. Y empieza a poder ir, ya no va a Metrocentro, sino que se va a Oakland Mall. Ya no va a comprar al mercado, ahora va a Walmart, a la torre. Entonces se pierde la cabecita. Empieza a sentir que su vida tiene un valor especial porque él ha hecho algo. Y empieza a creer que tiene ciertas situaciones favorables o a su favor, que tiene que tener una paga. Y entonces dice, por ejemplo, ahora ya cambié de carro, o ya tengo carro, tengo una casa, vivo en una colonia residencial, vivo más cómodo, no tengo que estar con la pena de que me van a asaltar en donde vivo, donde vivía, etc. Y ahora ya tengo dinero para irme al supermercado, para irme al centro comercial, para irme al puerto. Ya incluso dice, ahora puedo estar más cómodo. Mis hijos ya no están viendo cómo entran a la Universidad de San Carlos, donde la cuota es mínima. Ahora tampoco los quiero meter a una de las universidades privadas más baratas. No, mis hijos van a la Rafael Andívar o a la Universidad del Valle. Incluso hasta los mandan a universidades católicas. Pero tú tienes que tener... Entonces ahí dice la gente, no, ahora yo te merezco. Ahí está el problema. Ahora yo merezco. El diablo te engañó. Y a la gente le empieza a sentir que merece. Y entonces empieza a dejar a Dios, saca a Dios y pone su yo en su lugar. Sigo amando a Dios, sigo yendo a la iglesia, pero yo merezco, porque me he visto de una manera distinta. Y todo el mundo dice, ese hermano, qué bendición, es una prosperidad grande, ese hermano, yo quiero ser como él. Pero no se dan cuenta de que en el fondo de su corazón no está reinando el Espíritu Santo. Por eso tienes que entender, cuando vengan esos ataques, yo no digo que no, gloria a Dios, Dios te bendice, Dios te prospera, tómalo, pero no dejes que el siguiente, tienes que reconocer, que la primera interacción que vas a tener va a ser con el rey de Sodoma. ¿Sabes que el rey de Sodoma vino y le dijo a Abraham, ahí en el versículo número 21? Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti todos los bienes. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Devuélveme a mi gente, esa es mía, pero llévatelo todo, tú lo mereces, tú lo ganaste, eso es tuyo. Ese es el engaño más grande que el diablo quiere traer a tu vida, a mi vida, y lo trae en todo, siempre. Es donde nosotros tenemos que tener bien claro quién reina en nuestro corazón y no darle lugar a nadie más. A veces ponemos ahí a nuestros hijos. Y entonces pensamos, vienen tus hijos y se levantan el domingo y dicen, no vayamos a la iglesia, papá, qué aburrido. Estamos cansados de estudiar toda la semana. Quédate con nosotros, que no te pudimos disfrutar. Y en la iglesia el pastor te va a quitar el tiempo. Y en la iglesia el domingo... No, entonces tú dices, no, mis hijos, vengan, vámonos a comer, por barato que sea, pollo campero y ahí entre familia. Dios sabe que mi primer ministerio es la familia y este domingo voy a estar con ustedes, mis hijos, y coman lo que quieran y luego de eso vamos a dar un paseo. Terminas el día sin haberle entregado nada a Dios. Aunque la mentira en nuestro corazón es que lo dimos y yo no me olvidé de Dios, yo oré por los alimentos, Dios sabe que lo merezco. ¿Quieres que te diga una cosa? En Cristo nosotros debemos de entender
que no merecemos nada, que el único que merece gloria es Él, que nosotros somos sus esclavos. En la ley del Señor hay un artículo que dice que el esclavo, hay esclavos voluntarios, o habían esclavos voluntarios en aquella época, que cuando al esclavo le llegaba su tiempo por alguna razón, el amo podía venir y decirle, mira, eres libre. Y el esclavo decía, no me quiero ir de esta casa, yo te quiero servir voluntariamente. Y entonces tomaba un anillo, un arete, una racada y se lo ponía en la oreja, creo que era la derecha. Se lo ponía allí un anillo de oro que simbolizaba que él voluntariamente seguía sirviendo al amo como esclavo. Esa figura somos nosotros. Nosotros somos esclavos del Señor. Perdona si la palabra te es grosera, máxime en estos tiempos que están engañando a todo el mundo, con que la mujer ya no puede ser mujer bíblicamente, con que el hombre ya no puede ser hombre. Tú y yo somos esclavos de Jesús y debemos de vivir así. Entonces no merecemos, Él te da, pero tú le tienes que dar a Él primero. Esa es la realidad. Eso es lo que Dios quiere que tú seas. El error es cuando nos ponemos, sí, pero es que yo hice tantas cosas, estoy bien y ahora merezco, por algo tengo mi carro, no va a ser que no. No, hombre. El puerto, me voy el fin de semana al puerto y un día que me dé de relax. Si es el tiempo que le vas a dar a Dios, no lo puedes negociar, no lo debes negociar. Entonces, volviendo al punto del tema, este rey de Sodoma, que es el enemigo, que es el diablo, que es Satanás, le aparece a Abraham y le dice, dame los hombres y quédate con todo, tú lo mereces. Pero, ¿sabes? Abraham entiende y le dice, no, quédate con todo, no quiero ni un alfiler ni una aguja de lo tuyo, le dice, para que nadie diga, ni el hilo, dice, de la correa de un calzado, o sea, no quería ni siquiera una agujeta, como le dice, como se llaman lo que nosotros llamamos cintas de los zapatos. No quiero nada para que nadie diga que tú has participado en mi victoria. ¿Sí? Para que nadie diga, yo te enriquecí. A mis amigos, a Abner, a Escol y a Mamre, dales lo que a ellos les toca, su porcentaje del botín, pero no me des nada a mí. Porque a mí el que me dio la victoria, porque a mí el que me provee, porque a mí el que me guarda es mi Padre Celestial, es el que me escogió, es Jehová, el Dios de los ejércitos celestiales. Amén. ¿Por qué? Porque dice que en el momento que salió el rey de Sodoma, Abraham no le dio por dónde, lo dejó a un lado. ¿Y sabes qué hizo? Le entregó, Melquisedec le compartió el pan y el vino y Abraham le dio los diezmos. Cuando le dio todo al rey, al diablo, primero le había dado a Dios. Esta es una figura muy buena. Él se encontró con Melquisedec y agarró los diezmos de todo. ¿Por qué? Porque era su victoria, porque era su ganancia. Y él no escatimó y agarró la 10ª parte y se la entregó al rey de Salem. Cuando se encuentra, entonces, eso le dio la pauta para pensar al rey de Sodoma de que Abraham había tomado derecho sobre las cosas. Y por supuesto que lo había tomado, pero él lo único que tenía claro era a quién le servía y qué tenía de hacer. Cuando Dios te da la victoria, dale a Él primero. Si después te lo vas a ir a gastar en lo que tú quieras, esa ya es tu situación. Dale a Dios primero y después administra lo demás. ¿Por qué? Él le dio el diezmo a Melquisedec y con lo demás se lo entregó a quien le tocaba. Y él es que se quedó en la confianza de que lo suyo Dios lo multiplicó abundantemente. En el siguiente capítulo Dios llega y le dice, ven,
Yo te digo que te voy a bendecir, te voy a hacer una nación poderosa, te voy a hacer una nación grande, te voy a abrir tu descendencia de una manera infinita. La recompensa de Dios, cuando tú y yo le somos fieles, es mucho más grande de lo que nosotros podemos tomar y dar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pero hay una clave hoy que yo quiero que nosotros entendamos. La segunda, no cabe duda. Primero tú tienes que tener claro quién está en tu corazón. Tienes que saber quién es el que te lleva de la mano y quién te lleva a la victoria. Tienes que estar seguro de que Él está contigo y a quién te debes. No te olvides que cualquiera que sea tu victoria, puede ser que tú pienses, esta es una victoria de Dios. Si apenas es una cosa, para Dios no hay grandes o pequeñas, Dios opera en ti sobrenaturalmente. Reconócelo en todos tus caminos, dice la palabra. Reconoce a Jehová en todos tus caminos. ¿Sí? Por eso es que para nosotros, los hijos de Dios, no hay casualidades. Saca el pecado de tu vida. Sácalo de tu corazón. Todo aquello que está en un lugar antes que el Señor es pecado. Punto. Tenemos que renunciar al pecado para agradar a Dios. Jesús dijo, el que me obedece, el que obedece los mandamientos de la ley, Él me ama. Y al que me ama, mi Padre le amará. Amén. Al que me ama, mi Padre lo amará. Amén. Ama al Señor. Ponlo en primer lugar. Depende de Él. Reconócelo en todos tus caminos. Y luego, dale a Él la honra. ¿Sabes? Hay un pasaje que para el mundo deberá de ser lo más controversial del mundo. Incluso para muchos cristianos. Cuando Elías está con la viuda. Hoy vamos a hablar de las dos viudas y de los dos profetas. Esos profetas son maravillosas figuras que Dios nos dejó para aprender de Él. Llega Él con la viuda. La viuda está, valga la redundancia, ¿verdad? Sola, pobre, abandonada, con un hijo desnutrido. Ya no le queda nada, le queda un poco de harina y un poco de aceite. Y el profeta le dice, ¿qué vas a hacer? Y ella le dice, solo tengo un poquito de agua, un poquito de harina y un poquito de aceite. Cocina pan, voy a cocinar pan, me lo como y me muero. Entonces le dice, antes de que hagas eso, me das a mí primero. ¿Cómo va a ser eso? Que le quite su bocado a la viuda. Si ella solo tiene para ella y su hijo. Si ella no tiene más y este desventurado le quiere quitar a ella lo poco. Así habla el mundo. ¿No has oído? ¿Cómo le vas a dar el diezmo a ese pastor? Esos pastores desventurados, desgraciados, le están robando a la gente pobrecita. La gente no tiene que comer. Pero ellos sí se lo quieren tomar todo. El pastor no te está robando nada, ni te está quitando nada, ni ese es el plan, ni Elías lo estaba haciendo. Elías estaba haciendo el plan de Dios, porque Elías estaba operando en la mujer de la manera más... Ella estaba vencida, ella se iba a morir, y Elías estaba llevando el plan de Dios para que ella viviera, para que ella saliera adelante. Y salir adelante es poner a Dios primero. Y Elías allí es el Espíritu Santo delante de la mujer. Pon a Dios primero, antes que Messi, antes que Ronaldo, antes que los cremas o que los rojos, antes que el carro, antes que el descanso, antes que la playa, antes que Pollo Campero, o antes que Oakland Mall o Miraflores, o incluso antes que Metrocentro, antes que la cama y la televisión, antes que la computadora, antes que tu trabajo. Dios tiene que ser primero. El Espíritu Santo tiene que ser primero a ti. Amén. Eso es lo más importante. Entonces Elías le dice, hazme a mí primero. ¿Y qué dice? Es que ahí está la clave, lo que la gente no ve, lo que el diablo es un mentiroso y él solo plantea medias verdades y con eso miente, porque una verdad a medias es una mentira completa. Y él dice, ¿cómo le va a quitar un poquito? Y la pobre mujer, y si el profeta quería comérselo todo, ella le da una parte. ¿Y sabes qué dice? Que de allí en adelante ni la harina
ni el aceite, ni el agua escasearon. ¿Y sabes qué pasaba? La harina y el aceite, había una pobreza extrema porque había una sequía más grande. Y el agua, ¿cómo podía haber agua en sequía? Y la viuda sobrevivió con abundancia hasta que las cosas cambiaron. Hoy, esto viene ahorita, hermano, en el nombre de Jesús. Quiero que lo pienses, que lo medites, pero medítalo con la mente de Cristo. Hoy Dios te está diciendo, pon a Dios primero, dale su parte a Dios, dale su diezmo al Señor, dale su ofrenda a Dios, y Él te va a sobreabundar todo el tiempo que haga falta de este tiempo difícil. No importa, si tienes 10 centavos, dale uno a Dios. Que Dios con nosotros 9 te va a hacer llegar hasta el final de este tiempo difícil que estamos viviendo. Dale el diezmo de tu tiempo, ora, entrégale tu oración. Hoy estamos en 21 días de ayuno y clamor. Dale el desayuno. Si no le quieres dar todo el día, pues entrégale el desayuno y ora. Y Él te va a abundar, Él va a oír tu voz, Él va a ver tu humillación, Él va a ver tu entrega, Él va a ver tu amor. Y Dios, como lo ha estado, estará contigo siempre y te hará llegar al final de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Por eso dice que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. ¿Y sabes qué? Pudo, de lo que sobró, se lo dio al rey de Sodoma y solo apartó lo que le tocaba a sus amigos. Él no se quedó con nada. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que Abraham fue rico. Rico, rico, rico. Sobreabundantemente. Siempre. A donde fue. Abraham en los momentos difíciles, si le tocó bajar a Egipto, bajó a Egipto. Y de Egipto, después de pasar un momento difícil, salió enriquecido. Si le tocó pasar por Filistea, bajó allí y salió de ahí enriquecido. Siempre la mano del Señor estuvo sobre él. Siempre fue prosperado, siempre fue bendecido. Por eso nosotros, los hijos de Dios, debemos de tener la certeza de que esa es nuestra vida, pero tenemos que cumplir con esos momentos, con ese tiempo. Dale a Dios primero. Dale a Dios primero. Pon a Dios en primer lugar. Reconócelo en todos tus caminos. Cuando Él esté contigo, haz lo que Él te venga a la mano, porque Él te dará la victoria en el nombre de Jesús. Ese es el Dios en el que estamos creyendo, Jesucristo. Él dio la victoria dando su propia vida. Hoy es tiempo de que renuncies al pecado, que salgas de ahí. Ya basta. Es tiempo que reconozcas cuál es el pecado que te está estorbando. Porque sabes una cosa, el diablo también es fácil para engañarnos y decirnos, no, eso no es malo, no. Olvídate, hombre. ¿Caso matas a alguien? ¿Caso te drogas? ¿Caso vos sos ladrón? No. Eso es normal. Dale tu tiempo de oración a Dios y pregúntale. ¿Sabes? Tómate un tiempo en oración para hablar con Él. Y no vengas a repetir, Señor, perdóname, sálvame, sáname, Señor, cambia. No, tómate un tiempo y dile, Padre, pregúntale, Señor, ¿qué hago en este tiempo? ¿A dónde voy en este tiempo? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Por qué lo debo de hacer? Ayúdame, Señor, tengo esta duda, tengo esta incertidumbre. Y Él no te va a dejar, no te va a responder. ¿Qué dice la palabra? Clama a mí, yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas ocultas no es que Dios solo sean tesoros inimaginables. Si a veces las cosas ocultas son las que no nos dejan a nosotros ir más allá porque tenemos cosas ocultas sencillas que son las llaves para entrar por las puertas de la bendición de Dios. Amén. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que Abraham nos muestra en este tiempo. Sabes, estamos en un tiempo difícil. Yo te voy a invitar. Nunca hemos dicho que la enfermedad no exista. Existe, por supuesto. Que puede ser peligrosa, por supuesto. Pero nosotros tenemos a Jehová y clamemos a Dios y creamos que Él está en control. Que Él tiene todo en control y que Él hace cosas.
o hace que todas las cosas sean para bien de los que le aman y tienen un propósito para él. En el nombre de Jesús, aún las cosas más difíciles. Él no ha perdido el control. Pidámosle al Señor tener esa certeza y estar seguros de que Él no ha perdido el control. Él no perdió control en la cruz. Dios no dijo, ay, bueno, que se muera, ¿qué vamos a hacer? No sé, no puede hacer nada. No, era su plan. Fue ese tiempo y Dios permitió que la cosa pasara porque Jesús debía bajar a la profundidad de la tierra, al Seol, a libertar a los cautivos. Y llevó cautiva la cautividad y a vencer a Satanás y a quitarle las llaves a la muerte para que ninguno de los que creemos en Él haya segunda muerte. En el nombre de Jesús. Eso tenemos que tener nosotros. Pero aquí hay algo importante con lo que quiero concluir hoy. Y es realmente la parte poderosa de este mensaje. Si es que no hemos reconocido el poder de este mensaje en el nombre de Jesús. Dice que Melquisedec salió a recibirlo, lo bendijo, sacó pan y vino. ¿Te suena eso? Sacó pan y vino, lo bendijo y lo compartió. ¿Qué significa? Significa que el pan y el vino son el símbolo de la victoria de nuestro Dios. Y hoy vamos a tener la Cena del Señor. Es un evento conmemorativo. Cuando compartimos el pan y el vino, nosotros estamos dando gracias, estamos nosotros proclamando la obra maravillosa de Jesús en la cruz, esa victoria grande, poderosa, esa victoria que no se puede contar ni tampoco se puede ensuciar. Es una victoria eterna, es una victoria a la que no se le puede quitar nada. Cuando compartimos el pan y el vino son el símbolo de la victoria. Tú tienes hoy incluso que ser profético, porque dice la palabra que compartimos el pan, que es su cuerpo, que fue molido por nosotros, que fue partido por nosotros, y en ese partido significa cada vez que lo azotaron le rompieron su piel. Cuando lo apuñalaron con la lanza, si la palabra vale, allí en esas heridas, por esas llagas, Él venció a las enfermedades. En ese dolor llevó tus pecados, el dolor de tus pecados. Su cuerpo fue crucificado. Y ahí cuando Él estuvo sufriendo ese tormento, que empezó desde el momento en el que lo aprisionaron, en el que lo amarraron y lo llevaron delante de esos dos gobernantes impíos, Herodes y Pilatos. Todo el transitar, el ir y venir, la humillación, la vejación, la corona de espinas, le rompió su piel, las bofetadas, el dolor de la barba arrancada, los latigazos en su espalda, la herida, los clavos en sus manos, en sus pies, la vergüenza de estar crucificado desnudo frente a los que amaba y frente a toda la gente, las burlas que sufrió. Todo eso se pagó para que tú y yo no tengamos que pagarlo si creemos en Él, si lo recibimos, si lo obedecemos, si obedecemos su ley. ¿Sabes? Quiero decirte y dejarte esto bien claro. Al final del tiempo, no es un cuento de hadas, hay un juicio delante del trono blanco. Y en ese juicio van a ser pasados todos. Y sus obras van a ser pasadas por fuego. Y los que no se hallen aptos, y los que no se hallen justos, serán echados a un tormento eterno con Satanás y sus demonios. Lo único que te justifica es el haber creído en Jesús, es el haberlo seguido, el haberle obedecido, el haberle amado. No hay otro. No es la religión. Pero yo estaba en una religión donde amábamos a Jesús. No es cierto. La religión mata. El amor por Jesús es la entrega total. Dice que si tú amas a Jesús no vas a tener que pasar por ese tormento, ese juicio. Porque aquí tú vas a ser levantado primero. Vas a ser resucitado en la primera resurrección. Tu juicio
Es justo, ¿y sabes qué? Porque Jesús va a estar abogando por ti. Cuando estés delante del Padre, Jesús va a estar llevando todo lo que a ti te salva de ese tormento. Y sabes, decía yo, en nuestra legislación hay culpable y no culpable. Hay otras legislaciones como la estadounidense, donde es culpable, inocente o culpable, pero hay un no culpable. Ese no culpable es como que sí tiene algo, pero no se lo podemos probar. Allá solo hay dos, inocente o culpable. Y la inocencia se prueba con la sangre de Cristo. La culpabilidad se prueba con la ausencia de la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo del Señor llevó todo ese tormento por el cual nosotros ya no lo merecemos en el nombre de Jesús. Ni tus familiares que hayan fallecido en este tiempo o en tiempo anterior, si murieron en Cristo, seguro resucitarán en Él en el nombre de Jesús. Eso significa su cuerpo. Eso significa este acto, la victoria. La victoria. Por eso hoy lo comimos ese pan. Porque en Él hablamos de victoria sobre la enfermedad, sobre el dolor, sobre la traición, sobre la tristeza. Judas lo entregó. Y esa traición fue dolorosa, no cabe duda. Pero hubo victoria sobre esa traición, porque sabes, el que fue traicionado también fue exaltado hasta lo sumo en el nombre de Jesús. Y tomamos el vino como símbolo de su sangre. Tú tomas el jugo de uva, la bebida que desciende de la uva, simbólicamente, recordando que su sangre se derramó. La sangre, la función de la sangre es poderosa, porque fue su sangre la que borró los pecados. La cruz los venció, pero la sangre los borró. Por eso cuando llegues delante del Padre, lleguemos, no vamos a llevar pecado encima o no se van a ver, porque la sangre los cubrió y los limpió en el nombre de Jesús. Por eso el que no lleve sangre podrá llevar miles de buenas obras, podrá llevar buenos motivos, podrá haberle dado al pobre, podrá haber sido buen amigo, podrá haber sido un gran trabajador, pero no va cubierto con la sangre, no va limpio. La vestidura perfecta para estar delante del Señor es la sangre de Cristo. Por eso hoy compartimos la cena, la tomamos, realizamos este momento en obediencia al Señor, para proclamar, para recordar, para conmemorar su muerte. Pero su muerte es la victoria. ¿Sabes? Hay algo que el apóstol Pablo nos dice. No tomen la cena indignamente. Pruébense a sí mismos. Porque si cada uno se prueba a sí mismo, no va a tener condenación en él delante de Dios. Amén. ¿Sí? Dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo. 1 Corintios 11:28. Y coma así del pan y beba de la copa, porque dice que el que come indignamente sin discernir el cuerpo del Señor trae juicio sobre él. ¿Sí? Se enferma, se debilita. ¿Por qué? Porque no está el poder de Dios en él. Porque la victoria no viene a él. Pero dice antes de eso, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado de la muerte del Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer para que eso no suceda? No te asustes, por favor. Lo que tenemos que hacer es probarnos a nosotros mismos y ponernos en la voluntad de Dios. Yo quiero invitarte esta mañana a que te tomes un minuto en el nombre de Jesús para probarte. Tú sabes cuál es tu condición. Si has puesto a alguien antes que a Jesús en tu corazón, o a algo. Si has dejado de reconocer a Dios en todos tus caminos. Si has preferido hablar con el rey de Sodoma antes que con Melquisedec. Si ya estando frente a Melquisedec, no le has dado a Dios lo que le corresponde. Pero sabes, dice la palabra de Dios, que el que conoce sus pecados y los confiesa, Dios es fiel y justo para perdonarlo. Así que cierra tus ojos, por favor, cierra tus ojos. Y reflexiona un momento. El Espíritu de Dios está entre nosotros, Él está aquí, yo sé que Él te está tocando. Sé sensible.
Si me estás viendo y estás haciendo otra cosa, déjalo otro. Bájale volumen, quita eso, ponte ahorita en comunión conmigo, en comunión con el Señor. El Espíritu te está hablando. Ahí con tus ojos cerrados, dile, Señor Jesús, y reconoce delante de tus manos todos tus caminos. Díselo. Tomemos este tiempo para ponernos en las manos del Señor. Ya lo reconociste. Pídele perdón. Pídele perdón. Humíllate. Cuéntale que los hiciste, pero que hoy te arrepientes. Invítalo a venir a tu vida, a que tome el control de tu corazón. Comprométete a seguirlo, a caminar sobre sus huellas, a ir a la par de Él. Deja la barca en la cual no pescabas nada. Deja esa mesa de tributos que solo era fuente de corrupción. Deja la guerrilla de los celotes y vente con el Señor en el nombre de Jesús. Deja que Él pelee por ti, deja que Él provea, que Él te provea y deja que Él te limpie en el nombre de Jesús. Y ahora di conmigo, Señor Jesús, hoy reconozco que mis caminos no han sido tus caminos y que te he fallado, he pecado, he sido indigno delante de ti. Díselo. Pero hoy también reconozco, Señor, que tú eres el primero, que tú tienes el control y quiero seguirte. Señor Jesús, yo abro mi corazón, dile, yo abro mi corazón y te dejo entrar en mi vida. Si lo haces de nuevo, si ya lo hiciste una vez, dile, abro de nuevo mi corazón, Señor, y te pido que vuelvas a entrar a mi casa y que se sientes en mi trono. Ya la limpié para ti. Y si es la primera vez que lo vas a dejar entrar, dile, Señor Jesús, yo te necesito, ven a mi vida. Yo te hago el único Señor y Salvador de mi vida. Me rindo a ti y quiero obedecerte de en adelante. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Has dado un paso. Este paso es especial porque es tu voluntad sujeta al Señor. Camina en ese propósito. Ama al Señor. Reconócelo en todos tus caminos. Pon tus ojos en Él y lee la Biblia. Lee la Biblia y conócelo. Obedécelo. Obedécelo. Si es primera vez que estás con nosotros acá, somos la iglesia del Aposento Alto, quédate con nosotros. Sí, busca al Señor. Hoy vamos a compartir la cena del Señor, ya estás listo. Seguro que hoy vamos a conmemorar todos este tiempo. Por eso yo te voy a invitar, si preparaste tus elementos, que tomes el pan, por favor. Toma el pan y toma la palabra de Dios. Que dice la palabra en el nombre de Jesús. Allí en 1 Corintios capítulo número 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, tómalo. Y habiendo dado gracias, vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por este pan, por tu cuerpo que fue molido, que significa, que simboliza tu cuerpo, que fue golpeado, molido, roto, Señor, abiertas las llagas en ti, Señor, crucificado, Señor. Tu cuerpo que llevó todo el sufrimiento, todo el dolor, Señor Jesús. Hoy recibimos este cuerpo y lo compartimos, Señor, para hacer memoria de tu victoria. Hoy te damos gracias por esa victoria. Gracias porque nos libraste de la culpa, nos libraste del pecado, nos libraste de la acusación y nos libraste del castigo eterno a través de tu sacrificio. Por eso hoy lo comemos, Señor, declarando y proclamando tu victoria y pidiéndote, Señor, que esa victoria sea nuestra. Que hoy, Señor, yo pido especialmente, Padre, por sanidades, Señor. Que a través del símbolo de este compartir el pan y el vino, que se va a hacer en todo Guatemala y posiblemente en todo el mundo hoy, Señor, sea el momento clímax para romper, Señor, este tiempo de dolor, de tristeza, de amargura, de incertidumbre y de temor que hay en el mundo. Padre, te pedimos que tu victoria sea sobre todos en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios.
Gracias, Jesús, por tu sacrificio y por librarnos de la ira venidera y del sacrificio eterno. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Así que puedes tomarlo ahora en el nombre de Jesús. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Un memorial a su victoria. Pasada, presente y futura. La victoria de Cristo es nuestra. En el nombre de Jesús. Luego dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto. Y eso simboliza. ¿Sabes que su sangre fue derramada para limpiar nuestros pecados, para abrir el lugar santísimo para nosotros? Fue con la tinta con la que se firmó el acta por medio de la cual fuimos perdonados eternamente. Esa sangre de Cristo es indeleble, nada la borra, nada la quita. Es la sangre de Jesús. Y esta sangre tiene poder para salvar, porque limpió los pecados, porque revirtió el acta de decretos que nos era contraria y permitió que la nueva acta, firmada con su sangre, fuera clavada en la cruz y olvidada para nosotros. Porque su sangre tiene poder para libertar, para sanar, para bendecir en el nombre de Jesús. Recuerda, el poder de la sangre de Cristo es grande. Y hoy también nos cubre, como la sangre del Cordero de Dios, que nos protege y nos libra de la peste destructora, del lazo del cazador, de la enfermedad, de la peste, de todo lo que viene contra nosotros, en el nombre de Jesús. Por eso hoy dice la palabra de Dios, que cuando la tomemos, dice el Señor, esta copa es el nuevo pacto. Recuerden, hay un pacto que ya no hay más. Antes era un pacto anual con animalitos. Hoy es un pacto eterno que se hizo por Jesús y no se vuelve a hacer. Hoy lo recordamos, lo rememoramos y traemos su poder a vida en nosotros. Nuevo pacto en mi sangre. Hagan todo esto siempre que la beban en memoria suya. Hoy la bebemos en memoria de su victoria, de su poder, de la salvación y de que nos abrió la entrada y podemos entrar vestidos con su sangre a la presencia del Padre. Ahí Jehová, Él nos espera, increíble eso. Podemos ir al hacedor y hablarle y decirle, papito, aquí estamos, te necesitamos, venirle a decir cuánto lo amamos y lo admiramos y estamos felices de estar con Él. Amén. Así que la vamos a tomar. Gloria a Dios. Hoy la tomamos nosotros, porque Él la va a tomar el día de su regreso. El día de la cena dijo eso, no la volvería a tomar hasta que vuelva. Hoy lo hacemos nosotros en memoria de Él. Y dice por último, así pues, todas las veces que la comí, que comieres el pan y bebieres la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sabe qué? Hacemos una proclama al mundo, al cielo y al infierno de que Jesús murió y en su muerte estuvo su victoria y en su resurrección la vida eterna para la humanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Te decía antes de tomar los elementos que si tú recibiste a Jesús, que si tú te pusiste a cuentas, somos la iglesia del aposento alto. Puedes quedarte con nosotros viendo nuestras prédicas en este tiempo, compartiendo los discipulados, escríbenos. Y por favor, mantente firme. Si tú ya estás en una iglesia y hiciste el favor de vernos hoy, mantente firme en tu iglesia. Y sin embargo, si tú no ibas a la iglesia, vente con nosotros. Gente del aposento alto, firmes en el nombre de Jesús. Quiero terminar con una oración por tus necesidades. Cierra tus ojos y cree que si estás pasando una necesidad, el Señor va a obrar. Ya obró y hoy va a manifestar su poder en tu vida. Señor, yo oro por aquel que está sumido en la pobreza, Señor, que le fue quitado su trabajo, Señor, y que no tiene provisión, y que se pregunta, ¿qué comerán mis hijos mañana? Dios, por favor, trae provisión, Señor.
Tu palabra dice, joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dale pan a ese justo y a sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Abre una puerta de trabajo, Señor. Provéele sobrenaturalmente y enmudece a los cobradores, Señor, en el nombre de Jesús. También oro, Señor, por el enfermo de COVID, donde quiera que esté. Yo hablo que Cristo es más poderoso que el COVID y que su poder es más grande. Y que hoy proclamamos cómo el COVID fue vencido en la cruz del Calvario. Y clamo, Señor, porque haya sanidad. Una sanidad sobrenatural, que la persona que tenía dolor, que no podía respirar, que tenía fiebre, que se sentía sin fuerzas, se levante en el nombre de Jesús ahora por tu poder y tu gloria. Hablo sobre el diabético que me mira y oro porque sea sano en el nombre de Jesús. Que ese páncreas se restaure, que las células vuelvan a tomar la capacidad de absorber la glucosa en el nombre de Jesús. Que esa sangre se alinee a la palabra de Dios. Hablo por el que tiene leucemia, por el que tiene presión alta, por el que tiene migraña. Yo oro y clamo porque el poder sanador de Cristo opera en tu vida hoy. En el nombre de Jesús. Tú que estás esperando una noticia, yo creo que hoy viene tu noticia y es positiva. Tienes que estar alerta para recibirla. No siempre la noticia viene en donde tú la esperas. Ya los telegramas no existen, pero no vienen en un telegrama. No siempre viene en un email. No siempre viene en un mensaje de Facebook. Viene de muchas maneras. Puede ser que alguien toque a tu puerta hoy o mañana y esa va a ser la noticia que estás esperando. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú has operado en mis hermanos. Si tú recibiste un milagro hoy, si tú recibes un milagro y lo conectas con esta oración, proclámalo al mundo. No para que yo sea ni mencionado, para que Jesús sea glorificado en el nombre de Jesús. Por favor, hazlo. Te saluda el pastor Marco Morales, de Iglesia del Aposento Alto. Estamos acá en el canal de YouTube, siempre puedes buscarnos, Iglesia del Aposento Alto Petapa. Ahí están todos nuestros mensajes, no son nuestros. Todos los mensajes que Dios ha usado por nuestra boca. Estamos en Facebook ahora para que tú puedas vernos y puedas oír el mensaje de Dios. Estamos allá en Petapa esperándote para que tú te convengas con nosotros. Gracias por estar conmigo, gracias por haber compartido este tiempo. Te bendigo en el nombre de Jesús y deseo que la paz de Dios, que el poder del Altísimo, que la gracia del Señor, que sus ángeles acampen a tu alrededor y que todo su amor esté sobre ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te vuelvo a ver mañana en el nombre de Jesús en la oración de las 5:30 de la mañana. Estamos orando 21 días de ayuno y oración en el nombre de Jesús. Dios te guarde. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.